Respecto a los tipos de conflicto, hay mucha bibliografía y hay muchos paradigmas en torno a los distintos tipos de conflicto. No es fácil clasificar a los conflictos en tipos porque son múltiples, provenientes de distintos escenarios sociales, afectan de distinta manera según las características personales, según las características del grupo, según la institución. No es lo mismo pensar un conflicto en torno a una empresa que en torno a una escuela, que en torno, no sé, a una organización política. De todas maneras, hay algunos autores que han hecho clasificaciones que a mí me parecen interesantes para, para que podamos compartir, para que podamos también debatir y que hacen, creo yo, a lo más cercano, a la demanda más constante que tenemos. Nosotros sabemos que nuestro instituto de formación docente tiene un alcance territorial muy grande y que ha llevado que el instituto se ubique en zonas rurales también. Entonces es distinta la conflictividad y son distintos los procesos que se viven en zonas urbanas que en zonas rurales. Por eso me parecía interesante compartir algunos y dejar en claro esto. No hay tipos específicos, sino distintos autores han ido haciendo distintas propuestas. Para empezar, me parece importante hablar de tres tipos de conflicto o cuatro tipos de conflictos que hacen a un nivel macro, ¿sí? Están los conflictos de relación, y es cuando hay emociones negativas, percepciones falsas, mala o nula comunicación, eh, y lo que hace es en una relación interpersonal o intergrupal o intragrupal generar confusión. Y esa confusión genera una espiral ascendente de conflictividad. Es decir, nunca se llega a un acuerdo, nunca se sabe del todo lo que el otro está sintiendo o lo que uno está sintiendo. El grupo no logra establecer un momento de reflexión, de comunicación respetuosa, amena, armónica. El otro conflicto, y que se ve mucho en las escuelas porque el sistema a veces es desprolijo, digo yo, es el conflicto de información. Es decir, cuando falta información o no se tiene la información certera para tomar las decisiones adecuadamente. Esto es un conflicto que nos pasa mucho en las escuelas y nos ha pasado mucho este último tiempo con la virtualidad en la pandemia. No tenemos información clara. Muchas veces tenemos que tomar decisiones sin tener la información y el conocimiento preciso. Y eso genera muchos conflictos, muchas veces. Son fáciles de resolver porque es cuestión de que llegue la información, pero es algo a tener en cuenta. Siempre lo pensamos en torno a cuando llegan las circulares, las comunicaciones, o cuando no nos han sido claros con la información, ¿sí? También nos puede pasar a nosotros cuando brindamos información a nuestros estudiantes o a sus familias, que la información no ha quedado clara o no hemos sido completos y eso genera un conflicto. Y en estos tres tipos de valores está el conflicto, en estos tres tipos de conflicto, perdón, está el conflicto de valores. Es cuando el sistema de creencias no es compatible, es decir, tenemos prioridades y valores distintos. Y esto genera un conflicto cuando se intenta imponer el sistema de creencias o de valores de uno por sobre el otro. No cuando conviven respetuosamente, obviamente, sino cuando hay una clara intención de imposición. Se escucha muchas veces en ciertos ámbitos educativos cuando hay docentes que no logran comprender el lenguaje de sus estudiantes porque pertenecen a otra realidad socioeconómica. Y en realidad los sistemas de valores cambian. Y los sistemas de valores cambian no solo en realidad
realidades socioeconómicas distintas, sino también cambian en generaciones distintas. No son los mismos valores los que tienen la generación de docentes de 50 años a las que tienen la generación de docentes de 32 años, a las que tienen nuestros estudiantes de 15, 16 años o nuestros estudiantes de 6, 7 años. Van cambiando generacionalmente. Por otro lado, les quería contar y compartir cuando los conflictos se dan en algunos aspectos institucionales. Cuando hay, por ejemplo, un conflicto de poder, que son los conflictos que se generan en torno a las normas. Las normas, las leyes, lo establecido, da un marco de poder, es decir, establece dónde está el poder. Cuando entramos en conflicto con las normas, entramos en conflicto con el poder, porque estamos cuestionando lo impuesto. Por otro lado, el conflicto de relación, y es cuando se impone el orden jerárquico o de superioridad. Esto lo podemos ver mucho porque ocupar un lugar dentro de la jerarquía, nosotros sabemos que en la carrera docente hay una estratificación, hay una jerarquía, y es la posibilidad que tenemos de crecimiento profesional, pero hay que tener habilidades personales para ejercer ciertos roles. Cuando la jerarquía y la superioridad es impuesta y es porque yo lo digo, entramos en una situación de conflicto que necesitamos trabajar. También pasa, como decía, cuando en nuestro caso en Mendoza, Dirección General de Escuelas impone sistemáticamente procedimientos sin la consulta con los equipos docentes, ¿sí? Todos vamos teniendo esta situación de imposición. El conflicto de rendimiento es cuando se dan conflictos en torno a las relaciones con el currículo, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto del conflicto del rendimiento? Cuando las demandas y las necesidades de los estudiantes son distintas a lo que la escuela le puede ofrecer. Hoy nosotros lo podemos ver claramente. Tenemos una estructura educativa pensada en torno a un mundo que no va por ahí. Entonces nuestros estudiantes hoy nos demandan tecnología, nos demandan información, nos demandan redes sociales, nos demandan pantalla, y la escuela no ha sabido, por lo menos hasta ahora, ofrecer alternativas a esa demanda. Todos hacemos el esfuerzo por hacerlo, y más en este contexto de pandemia. Me refiero a que no lo ha sabido como sistema educativo. Y el conflicto de procedimiento, es decir, cuando no coincidimos en la manera de llegar a ciertas metas. Nosotros sabemos que tenemos que cumplir un objetivo. Como institución, como docentes, es necesario llegar a un objetivo, pero no logramos coincidir en los procedimientos para alcanzar ese objetivo. Puede haber conflicto, por ejemplo, en las metas también. Cuando los objetivos o las metas a las que queremos llegar son distintas a las que se nos impone o se dice a las cuales tenemos que llegar, o a cómo cumplir los objetivos. También en torno a desde qué paradigma, desde qué teoría, desde qué sistema nos paramos para llegar a esos objetivos. Todas estas situaciones hacen a conflictos de procedimiento. ¿Cómo vamos a alcanzarlo? ¿Desde qué manera, desde qué posicionamiento teórico, paradigmático vamos a lograrlo? ¿Esto es lo que queremos lograr? Eso también implica un conflicto. Son preguntas que entran en tensión. Y tenemos también los conflictos, que esto es como más fácil de pensar o más simple si se quiere, en torno a conflictos interpersonales. Los conflictos interpersonales son conflictos que se dan entre dos o más personas,
los conflictos intergrupales, que es que sean conflictos entre dos o más grupos, o los conflictos intragrupales, que es cuando vemos conflictos hacia el interior del grupo. Siempre este tipo de conflictos implica, como decíamos, que la acción de una de las partes busca la eliminación, la supresión o la afectación sobre los intereses y las motivaciones de las otras partes. Y también tenemos los conflictos intrapersonales. Los conflictos intrapersonales son propios hacia el interior de la persona, es cuando entran en conflicto mis propias creencias, pero para nosotros como docentes es muy importante tenerlo en cuenta porque eso puede ser motivador de conflictos en el aula, o muchas veces nos encontramos con conflictos que hacen a la individualidad de cada estudiante y de su familia. Entonces por eso es importante tenerlos en cuenta. No nos vamos a detener en ellos, pero es importante tenerlos en cuenta, ¿no? No es raro escuchar que ha habido una situación de conflicto y cuando uno indaga un poco se encuentra con que tiene que ver con cuestiones personales, familiares o del contexto donde la persona desarrolla su vida cotidiana. Después sí es interesante tener en cuenta que tanto en los intragrupales como interpersonales e intergrupales podemos ver esta afectación que se da. Yo siempre digo cuando los conflictos se dan entre distintas divisiones de los cursos, que es algo que puede llegar a pasar en la escuela secundaria y que es interesante poder pensar cómo trabajar eso, o entre escuelas que están ubicadas en cercanía geográfica y que muchas veces no se da el conflicto dentro de la escuela, pero se dan situaciones entre los grupos fuera de la escuela y que debemos estar atentos y poder hacer algo al respecto. Lo importante es que cuando hay distintos motivos, distintos objetivos, distintas metas, distintos sistemas de valores y no pueden convivir y no se puede llegar a un acuerdo, es cuando estamos en presencia del conflicto.